Hace justamente una semana nos reuníamos la portavoz de Geroabay, Uxue Barcos, y yo mismo con todos vosotros y vosotras y nos comprometimos a solicitar en una sesión de trabajo con la máxima urgencia posible en este Parlamento. ¿Con qué objetivo? Con el de que este Parlamento se convirtiera en altavoz de vuestras reivindicaciones. Y aquí estamos para ello. No podemos sino compartir totalmente el relato que hacéis en el informe que nos pasasteis a todos los grupos políticos en las reuniones que hemos ido manteniendo durante estos días y que parcialmente ha expuesto Alfonso Poyo en su intervención, también algunos de los demás. Compartimos el relato histórico que hacéis. Navarra fue efectivamente pionera en la generación de energía renovable y marcáis algunos hitos como la creación de energía hidroeléctrica de Navarra en el año 1989 o el hecho de que el propio Gobierno participara también en la creación en 1994 de Gamesa. Pero a eso han seguido dos hitos muy negativos. Por un lado, el primero, EHN es adquirida por Acciona. ¿Por qué? Porque el mercado de las renovables, como tantos otros, se va quedando en unas pocas manos, creándose oligopolios por el mundo entero. Y dos, Gamesa se fusiona, por decirlo de alguna manera, con Siemens. Al poco se produce un ERE que supuso 226 salidas. Un dato negativo, sin duda alguna, los ámbitos de decisión quedan fuera de Navarra, ya no están en nuestras manos, quedan en manos de las multinacionales. Recordáis asimismo el desmantelamiento que Gamesa ha ido realizando en sus plantas de Navarra a lo largo de los últimos años, dos en Imarcoain, una en Tudela, una en Onazti y otra en Alsasu. Esta última con 150 extinciones de contratos cuyo ERE finalmente fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2015. Y a partir de ahí, iniciáis una serie de reflexiones en torno a la planta de Aoiz. Recordáis las inversiones realizadas, 64,5 millones, la defensa de la planta por parte del Gobierno de Navarra como revulsivo para el empleo de la zona, la anécdota de la incontinencia verbal del presidente Sanz. El señor Alfonso Poyo ha sido muy discreto, no ha dicho su nombre, hablando de las 2 o 3 carreteras que nunca se llegaron a hacer. Quizás con una nos habría bastado, pero bueno, dado que no hay ninguna, ahí estamos. Y el importante y sobre todo continuo crecimiento, 135 empleados, después 170, habiendo llegado a los 380, así como la evolución en todo el sistema, la implantación de un cuarto turno y el estudio incluso de un quinto. Pero comienza la amenaza con la compra hace tan solo unos meses de la planta de Sembión en Portugal, a tan solo 13 kilómetros de un puerto de mar, que va a ser el argumento que va a utilizar la empresa como argumento principal de cara a la deslocalización que pretende llevar en estos momentos. Y, por otro lado, no menos importante, el relevo en la cúpula de la empresa. Andreas Nauen sustituye a Markus Tacke. Compartimos también totalmente el rechazo con el incomprensible modo de actuar de la empresa, que queda reflejado en los datos que habéis facilitado. No ha habido para nada un diálogo directo con el comité para plantear este tema y os enterasteis por un medio de comunicación. Así lo habéis comentado en todas vuestras apariciones, incumpliendo el artículo 15.2 del Convenio de Industrias Químicas. Más allá de eso, entendemos en Geroabay que es una cuestión básica de ética profesional, una comunicación fluida, más allá de desacuerdos o desavenencias que siempre puede haber respecto de cualquier tema de una empresa, en cuestiones referidas a la misma, cuyo capital más importante, y esto quiero remarcarlo en negrita y mayúsculas, cuyo capital más importante sois vosotros, es el capital humano, no lo olvidemos, en todas y cada una de las empresas existentes en el mundo. Con desconocimiento por vuestra parte de los datos económicos, porque no se os facilitaban hasta que se comunicó el cierre y que, por tanto, no hace sino generar dudas de si realmente hay una motivación económica en términos de pérdidas, porque, llegados a este punto, puede generar muchas dudas de si realmente estamos haciendo una utilización perversa del lenguaje hablando de pérdidas cuando realmente se está ganando dinero y lo que se quiere es ganar más. Es decir, si ganamos 5, ¿son pérdidas respecto de 10? No, no son pérdidas, son ganancias, siempre serán ganancias. Donde, según relatáis, se os había garantizado que existía carga de trabajo al menos hasta septiembre de 2021. Y que la empresa siempre había definido vuestro centro de trabajo como un centro de excelencia, con altos niveles de productividad y de calidad, y que reúne además las condiciones adecuadas para producir palas de mayor tamaño. Por tanto, podemos preguntarnos, como hacéis vosotros, ¿por qué mantener la planta de Tánger, por ejemplo, y no con menos productividad, y no la de Aoiz?
En fin, efectivamente, tal y como señaláis, el cierre supondría un duro golpe al empleo en la zona, que ya estaba por encima de la media navarra. Cuando en Navarra estábamos por debajo del 10%, la zona de Oiz se situaba ya en el 13,66%. Y con incidencia, además, como también bien habéis señalado, en la posible despoblación del Prepirineo. Habéis comentado, se comenta en el informe, que la Unión Europea habla de unos ratios de en torno a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado para poder hablar de despoblación, y en la zona de Oiz está ya en el 7,7. El cierre, desde luego, supondría un duro varapalo a ese tema también. Apuntáis, además, que las energías renovables forman parte de la estrategia de la especialización inteligente de Navarra. Efectivamente, hecho cierto, pero no solo eso, sino que la apuesta por este tipo de energía ha sido reforzada tras el claro desafío lanzado desde la propia Unión Europea en favor de un gran pacto verde. Y en ese mismo sentido iban algunas de las iniciativas aprobadas en el Plan Reactivar Navarra. Por todo ello, asumimos todas y cada una de vuestras reivindicaciones, y en tal sentido nos hemos ido manifestando desde que tuvimos conocimiento del cierre anunciado por la empresa. El mismo 1 de julio publicábamos una nota de prensa mostrando nuestra solidaridad con todos vosotros. El 3 de julio apoyábamos la declaración institucional de este Parlamento, y a continuación nuestra portavoz María Solana, precisamente la presidenta de esta comisión, expresaba también su solidaridad con los trabajadores de Siemens Gamesa, y queremos que sepan que estamos con ellos. El 3 de julio, el senador Koldo Martínez. Bai, bukatzera no. El mismo 3 de julio, el senador Koldo Martínez preguntó al Gobierno central qué medidas va a adoptar para evitar el cierre de Gamesa en Agoiz y qué medidas piensa adoptar para evitar las continuas deslocalizaciones de actividades industriales. Preguntaba asimismo si, ante la continua cascada de cierres de plantas industriales, en muchos casos como la de Oiz, con capacidad tecnológica y rentabilidad reconocida por la propia empresa, el Gobierno tiene algún plan para evitar la desertificación industrial y las deslocalizaciones. Bueno, ha habido más, apoyos por nuestra parte, más manifestaciones en tal sentido. Las ratificamos en este momento, se me ha agotado el tiempo, pero quiero concluir que asimismo se la trasladaremos el próximo jueves en la comparecencia que tenemos con el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, porque pensamos que no son tiempos para la deslocalización, con la excusa o no del coronavirus, que podría llevarnos además a un efecto dominó, sino para buscar alternativas para el mantenimiento del empleo. Un empleo, por cierto, que siempre tiene que ser de calidad.